Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana es día martes 23, en el que seguimos con las charlas que se vienen organizando desde hace varios meses con el Consejo Consultivo de Ciencias. Ya otros años también habíamos tenido estas charlas de manera presencial, tanto en el CENART, organizada CENART, Consejo Consultivo de Ciencias, y en la librería Octavio Paz las organizábamos también con el Consejo Consultivo de Ciencias y el Fondo de Cultura Económica. Y seguimos pues con esta iniciativa y con estas charlas. Y ahora, bueno, pues desde la pandemia las empezamos a hacer vía Zoom y pues estamos muy contentos de poder seguir colaborando con el Consejo Consultivo de Ciencias. Entonces les damos a todos otra vez la bienvenida. El programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia del Fondo de Cultura Económica que organiza el concurso Leamos la Ciencia para Todos, les da la más cordial bienvenida esta mañana en que nos acompaña el doctor Adolfo Guzmán Arenas y le voy a dejar la palabra a la doctora Mayra de la Torre, que es una de las científicas más destacadas del campo de la bioingeniería y biotecnología en el país. Voy a dejar con ustedes a la doctora Mayra de la Torre Martínez, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnología y diseño del año 1988. Adelante, Mayra. Pues muchísimas gracias al Fondo de Cultura Económica, a su maravilloso equipo, a todas y todos los que se han conectado. Viva Los Mochis, Sinaloa. Aquí tenemos 2 investigadores de Los Mochis y la mitad de mis genes son jaliscienses, así que me da mucho gusto que sean los ganadores. Y sin más, nuestro conferencista de hoy es el doctor Adolfo Guzmán Arenas. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y él y yo compartimos el ser burritos blancos. Los 2 somos egresados del Politécnico. Él obtuvo grado y maestría en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el MIT. Y hace rato, revisando algunos videos de él, le preguntaban que por qué, si estudiaba ingeniería en comunicaciones y electrónica, le había dado por la computación. Y su respuesta fue parecida a la que tenemos muchos, y comentó que él estaba en un laboratorio de electrónica, hicieron un examen y que le dijeron que se fuera a tomar un curso de computación. Y pues él no quería irse a tomar el curso de computación, pero como dicen, poderoso caballero es don dinero, le dijeron que le pagaban y así, ni tardo ni perezoso, se fue a tomar el curso de computación. Y pues de ahí él quiso seguir estudiando. Su papá había estudiado en Berkeley y le dijo, pues vete a hacer la maestría y el doctorado a Berkeley, a California. Y él dijo, no, me voy al MIT. Lo habían aceptado en varias universidades. Su papá le insistió, MIT, con el frío que hace Boston, no vas a pasarla feliz, te vas a estar congelando. California es hermoso el clima, tienes el mar. Y él dijo, no, me voy al MIT. ¿Por qué? Y esta ha sido algo que nos ha llevado a muchos a estudiar una maestría y un doctorado en un área. Y su respuesta fue, porque en la vocacional los libros de física eran del MIT. Y por eso me quiero ir para allá. Entonces, esto se los platico porque es la influencia que todos recibimos desde que estamos estudiando, y la vocacional influyó en mucho. Él ha trabajado en diversas empresas, entre ellas Micro. Ay, Mayra, perdón, es que no se te escucha bien.
Cuando Perdón. volteas tu rostro, no, Sí, no. porque mi máquina tiene un sistema inteligente que no me deja hablar, que no se oye si me volteo. Él ha trabajado en varias empresas, entre ellas Microelectronics and Computer Corporation, International Software Systems and International Business Machines, y él fundó la maestría y doctorado en computación en el CIMBESTAB. En esta misma entrevista que les comentaba, él mencionaba que la ciencia de la computación es muy nueva, muy joven, tiene aproximadamente 60 años y que hay menos de 10 genios en ese campo, y uno de los retos para quienes trabajan en estos sistemas que él nos va a platicar es que se vuelven obsoletos lo que uno aprende muy rápido. La vida media que tienen es de 5 años. Y hizo una similitud con el machete. Él dijo que el machete hay que estarlo sacando filo cada rato, hay que afilarlo más o menos 8 veces para que esté funcionando, y lo mismo pasa en su área de trabajo, tiene que estudiar continuamente. Le dieron un doctorado honoris causa del INAOE y le preguntaron que qué se siente, y su respuesta fue, es bonito que crean que uno es listo y que lo reconozcan entre tanta gente buena que hay en nuestro país. Y mi último comentario es que cuando recibí el Premio Nacional de Ciencias y Artes, él me felicitó en el CIMBESTAB y me dijo, me da mucho gusto, porque esto significa que mi hija puede obtener ese premio. Sin más, Adolfo, adelante, por favor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mayra. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Vamos a platicar hoy de cómo sacarle la información a los datos. La plática se titula Torturando los datos hasta que confiesen. Yo trabajo en el Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Cumplimos ya 26 años de existencia. Bueno, el centro, yo soy un poquito más viejo. A ver qué pasa aquí. Ahora abundan los datos en los negocios, en la ciencia, imágenes, análisis médicos, instrumentos en los barcos. El gobierno tiene muchos datos, los datos de las escuelas, hay un programa de transparencia. Nuestras cámaras, nuestros dispositivos, nuestros sensores, nuestros videos, caray. Noticias, tweets, YouTube, WhatsApp, todas esas cosas están transmitiendo datos, transmitiendo información. Y la información que tienen es valiosa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, los datos vivieron el pasado y ellos son el producto del pasado, ¿ok? Y ahí está escrito lo que pasó, lo que está ocurriendo. Entonces podemos sacarles jugos si nos los analizamos. Además, fíjense, es barato transmitirlos, almacenarlos, procesarlos. Una computadora pues es barata. Oye, pues ¿por qué no le sacamos provechos? ¿Para qué? Pues es que para entender mejor el futuro necesito conocer el pasado. ¿Sí? Para predecir mejor el futuro hay que analizar lo que pasó antes. Bueno, es una manera. Ajá. Y por eso existe la ciencia de datos. ¿Y qué cosa es eso? Pues es una parte, es una rama de la computación, de la informática, que busca tendencias, regularidades, patrones, desviaciones, anomalías, todo eso. O sea, una regularidad discernible, un patrón
¿ok? Lo que ocurre con frecuencia o lo que no ocurre con frecuencia. Analizar un montón de datos para ver qué está pasando con ellos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues necesitamos los datos. Sin datos no hay ciencia de datos. Y las herramientas para manejarlos, sobre todo el software y, bueno, desarrollos propios de la computación. La tecnología, las matemáticas, las probabilidades, la misma informática, si tenemos herramientas, cómo se manejan, cómo se calibran, cuándo se usa cuál herramienta, ¿ok? Miren, es como la carpintería, la materia prima, ahí está. Luego, las herramientas. Distintas herramientas para meterle la mano a la madera, que es nuestra materia prima. La tecnología, cómo se usan. No es lo mismo tener un machete que saber usarlo. ¿Ok? Y una parte muy importante de la tecnología, la cabeza. Hay que usar la cabeza. No nada más las manos. Hay que usar la cabeza y tenerla engranada con las manos. O sea, si yo sé mucho y no lo uso, ¿para qué estudiaste, hijo? Si usas las manos y no usas la cabeza, te vas a machucar. Así que hay que usar la cabeza. Eso es fundamental en todas las disciplinas, en la carpintería y en la ciencia de datos. Bueno. Bueno, antes de esto, oye, ¿y cómo se le saca jugo a los datos? ¿Cómo? A ver, Guzmán, rápido, dime cómo podemos saber cuál es el fundamento de la ciencia de datos. Mira, imagínate que queremos saber, esta persona que viene aquí, un muchachito joven, Juan Pérez, ¿será buen futbolista, basquetbolista, beisbolista, nadador? ¿Cómo podemos saber? Bueno, analicemos a 100 nadadores. ¿De qué tamaño son? ¿De qué edad? ¿Cuánto pesan? Y los basquetbolistas, oye, son altos, oye, son flacos, oye, tienen las manos largas, tienen unas piernotas. ¿Y Juan Pérez, a quién se parece? O sea, si analizamos los datos, podemos predecir más o menos cómo son los beisbolistas, cómo son los basquetbolistas, cómo son los nadadores, cómo son los levantadores de pesas, y podemos distinguir entre las distintas clases de deportistas. Y ese es el mismo truco que estamos usando aquí. Bien. Vamos a pasar a algunos ejemplos de la ciencia de datos. Y ahí voy a tratar de explicar cómo se usan, bueno, las herramientas que se usan. Este es el laboratorio de ciencia de datos que está en el Politécnico, en el Centro de Investigación en Computación. Y vamos a presentar algunos trabajos de nosotros, de los profesores, de los alumnos, de los egresados, aliados tecnológicos, socios que tenemos, clientes, empresas con las que les damos servicio, en fin, para darnos una idea de lo que se le pueden hacer a los datos si sabemos cómo exprimirlos. Como decía Luis Carlos Molina, un colega mío, torturar los datos hasta que confiesan, y por eso ese es el título de la conferencia. Bien. Detección de anomalías. El gobierno federal pues da apoyos económicos a las personas de tercera edad, a los estudiantes, a los investigadores, pero a veces se apoya a quien no se debe de apoyar, y eso lo llamamos anomalías. Y Arturo Morales analizó una gran cantidad de datos de los distintos programas económicos de apoyo del gobierno federal
a Procampo, Prospera, en fin, para saber qué programas tienen más anomalías y en qué lugares son, en qué condiciones, en fin, un estudio muy interesante de cómo, porque eso podría señalarnos cómo usar mejor nuestro dinero. Y se usa, pues, reconocimiento de patrones, las cosas anómalas, las cosas que no están de acuerdo con los resultados. Abraham Larrazolo analiza las señales de los teléfonos celulares, su posición, o sea, un teléfono nos dice dónde estoy, cómo me estoy moviendo, si estoy hablando por teléfono, si estoy usando la red social, el nivel de iluminación, ¿y para qué sirve esto? Vamos a correlacionarlo con problemas mentales, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia. O sea, ¿cómo se está comportando el individuo basado en las señales pasivas de su teléfono celular? Esto lo estamos desarrollando en conjunto con el MIT, con el Instituto de Ciencias Médicas y de Ingeniería Médica. ¿Ok? De hecho, acaba de regresar Arturo Heredia, otro estudiante nuestro, estuvo ya un par de meses, tenemos un proyecto conjunto. Bueno, es regresión, la predicción de un número que nos da el nivel de ansiedad de la persona basado en cómo está usando su teléfono, si se está moviendo, en fin. Carlos Medina. Le damos al teléfono le damos a escuchar una melodía, una canción por unos 5 segundos y le preguntamos qué canción es. Entonces, el teléfono tiene que analizar la señal que recibió y compararla contra unos 20,000 canciones, 20,000 melodías que están en una base de datos. Y cada melodía pues no dura 5 segundos, dura 5 minutos, 10 minutos, no sé. Y entonces tiene que analizar una gran cantidad de información y rapidito, porque necesito la respuesta rápido. Entonces, bueno, pues eso es un estudio interesante de la ciencia de datos. En este caso, señales acústicas, canciones, melodías, piezas musicales. Bien. Y lo que se usa es un archivo invertido. O sea, bueno, no lo voy a explicar ahorita, pero es una técnica para no buscar, porque ya todo está en determinado lugar. Yo de chico trabajé mucho en la ferretería de mi padre y entonces las hachas tienen que estar en este lugar, las bisagras en este lugar, porque si me preguntan, ¿hay bisagra de 3 pulgadas? No voy a buscar en toda la bodega donde diablos están. Yo sé dónde están, meto la mano ahí y aunque sea de noche, aunque no haya luz, digo, sí hay. ¿Ok? Es la técnica de no buscar entre una gran cantidad de información. Y si no están en ese lugar, les digo, no están. ¿Cómo? Porque en el único lugar donde podrían estar, pues no están. ¿Ok? Entonces, ese es el truco que usa Carlos Medina para sacar rapidísimo el nombre de una melodía. ¿De qué temas habla un documento? Este muchacho, Oscar, se acaba de recibir. Miren, aquí está una tesis del Politécnico, del Centro de Investigación en Computación. ¿De qué hablará? Entonces, mira, habla de estas cosas. ¿Cómo le hiciste? Analicé cada palabra del documento, de cada página, todas los 200 o no sé cuántas páginas tenía y vi si está hablando de béisbol, de pitcher, de lanzamiento, o está hablando de qué. Y eso lo coloca sobre un conjunto de conocimientos, sobre una taxonomía que ya existe, y entonces
nosotros podemos, esta es la taxonomía del ACM, una taxonomía que está en inglés y también está en español, y entonces nos está diciendo de qué temas habla. Dice, se encontraron aquí, con tal fuerza, con tal, ahí se encontraron. Y en los demás, pues allí un poquito, pero no pintan. Eso es la respuesta final. Jesús Vázquez y Claudia también en el SIC tenemos unas 20 cámaras que pues vigilan al edificio y entonces las cámaras pues están tomando información de manera continua y podemos preguntarles dónde hay personas y qué movimientos, qué trayectoria están siguiendo. Vamos a seguir a las personas a ver qué hacen. Esta persona entró y luego se fue por acá. Miren, aquí el programa falló y pensó que este letrero era una persona porque pues más o menos se parece. Pero luego se dio cuenta que no era porque no se movió. Y las personas pues normalmente se mueven. ¿Ok? Entonces seguimos a esa persona y podemos hacer su trayectoria. El campo. Te va una persona con una chamarra oscura y un pantalón claro y zapatos cafés. Y entonces la otra cámara pues ya lo está esperando y lo sigue. Y así podemos hacer el roaming, enhebrar cámaras que tenemos en el SIC, en el Centro de Investigación en Computación. Y se usa pues visión, el análisis de imágenes. ¿Ok? Y aquí estamos haciendo más de lo mismo. ¿Ok? Y por eso, y entonces podemos hacer predicción de trayectorias sospechosas. Por ejemplo, en un estacionamiento hay trayectorias normales y trayectorias anómalas. Y eso puede servir, pues, puede ser útil, pues. Y también en las cámaras de la vía pública. Hay una gran cantidad de cámaras instaladas en la Ciudad de México y podemos hallar acontecimientos anómalos, derrumbes, árboles caídos. Las cámaras están ahí y no es un ojo, son 13,000 ojos y no se duermen. Están viendo día y noche todo lo que sucede en nuestra ciudad. Oye, pues podrían detectar si hay un árbol caído. Mira, aquí había un árbol. Oye, ahora ya no está, ahora está acostado sobre la calle. Ah, caray. ¿Es una anomalía? Sí. ¿Se puede detectar? Sí. ¿Con ayuda de la computación? Sí. ¿Con ayuda de la ciencia de datos? Claro. Calles bloqueadas, congestiones en las vías públicas. El gobierno ya hizo la inversión y ya están las cámaras. Ya está la transmisión digital. Es cuestión de meterles el software para pues, explotarlos mejor. Y no nada más en las vías públicas, en los bancos, en los establecimientos, en los centros comerciales, también hay cámaras que también están funcionando y es cuestión de aprovechar la información que traen para hallar cosas útiles. Tumultos, vandalismos, así. Oye, Adolfo, hay una persona que ya lleva 3 días acostadas en la acera, en la banqueta. Qué raro, ¿verdad? Es un acontecimiento anómalo. Seguimiento de vehículos, seguimiento de personas, seguimiento de tumultos, manifestaciones, todo eso se hace actualmente de manera manual. Qué bueno, pero también se puede usar la computadora. Patrones en las cadenas del ADN. Fíjense, estas moléculas están formadas por 4 bases, 4 letras. O sea, cada base es una letra. Entonces, es un alfabeto. Ah, caray. ¿La computadora puede analizar texto? Claro que sí. ¿Y puede analizar cadenas del ADN? Sí. ¿Y eso quién lo hizo? Luis Chang, un muchacho que ya se recibió,
colaboración del doctor Mayén de la Universidad Iberoamericana. Él es el que él es el experto en esta otra rama, y junto con él y con Luis, se hizo este trabajo. Es análisis de texto, y es texto sencillito, 4 letras, lástima que son millones, pero bueno. ¿Cómo el contexto familiar afecta el rendimiento del estudiante en los exámenes de matemáticas? El gobierno federal hizo o está haciendo exámenes de español, de matemáticas, de los muchachos de secundaria, de primaria, una muestra para saber cómo vamos. ¿Ok? Hay 4 niveles: por debajo del básico, suficiente y avanzado. Y es una tristeza, pero en México el 60% de los muchachos están por debajo del básico. Hay un solo país que nos gana y que está peor que nosotros en la América Latina, es Haití. Y pues qué desgracia que no sepamos, pues son cosas que valdría la pena saber. Bien, pero aparte de cuánto sacaron en el examen, tu contexto personal, eres hombre, eres mujer, tienes ¿qué idioma nativo hablas? ¿Ok? La escuela, el contexto escolar, tu escuela es pública, es privada, es nocturna, es telesecundaria, ¿tiene techo tu escuela? ¿De qué es el piso de tu escuela? Hay lugares donde la enseñanza se hace bajo un árbol. Hay lugares donde un solo profesor de primaria da al mismo tiempo al primero, al segundo, al tercero, o sea, en el salón, bajo el árbol, están sentados varios muchachos. Estos 3 son de 5º año, estos otros 4 son de 6º, y tengo que enseñarle, bueno, no yo, al profesor, a todos ellos distintas cosas. Bien, el contexto escolar. El profesor llega a tiempo, cubre el temario, contesta dudas, hace exámenes, los califica, deja tareas. O sea, y todo eso influye en el rendimiento del muchacho en el examen de matemáticas. Pero ¿cómo influyen? Este es un trabajo de Arturo Heredia. Arturo está terminando, yo creo que el próximo mes se recibe. Fue el muchacho que fue al MIT a estudiar, a trabajar en la ciencia de datos. Bueno, vamos a seguirle. Aquí se usan clasificadores, porque básicamente se toman las características del muchacho y yo tengo que predecir cuánto va a sacar en el examen de matemáticas. Y hay 4 clases: por debajo del básico, normal y avanzado. ¿Ok? Bien, con Adriana Jiménez, los pueblos mágicos, Morelia, San Cristóbal Las Casas, en fin, en estos pueblos, el gobierno les invierte bastante dinero para atraer al turismo, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno de Morelia, pues el gobierno municipal, la Cámara de Comercio, la Secretaría de Comunicaciones les construye o sea, hay inversión en estos pueblos y en otros lados. Y se sabe cuánto se invierte, pero ¿cuánto rindió? ¿Hubo más turistas? ¿Se quedaron más tiempo? ¿Gastaron más dinero? Y además, el otro lado de la medalla, dejaron más basura, hicieron destrozos, destruyeron los manglares. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad de la inversión en estos pueblos? O sea, ¿dónde me conviene invertir más? ¿Cuáles están? Este trabajo lo hicimos junto con la Escuela Superior de Cómputo, con Adriana Jiménez. Y es un problema de planeación, básicamente, que es parte de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos más lugares turísticos. Y es la misma idea. Bien. Los delitos. En la Ciudad de México tenemos la información de los
últimos 2 años, 3 años de los delitos que ha habido en distintos lugares, cuándo fue, a qué horas, cómo fue el tipo de delito, el atacante, el agresor, en fin. Y entonces se pueden saber, por ejemplo, lo que hizo Miguel Castillo, diseñó trayectorias seguras. Oye, yo quiero ir de este lugar a este otro. Diseñame una trayectoria segura. No, sí, claro, pero ¿eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Vas a pie o en bicicleta? ¿En transporte público? ¿En automóvil? ¿A las 11 de la noche? ¿Un viernes? ¿Ok? Entonces, el análisis de una gran cantidad de datos nos permite diseñar, bueno, en este caso, el diseño de trayectorias seguras, o bien la ubicación de las patrullas, cómo migra el crimen, cómo los distintos tipos de delito, su temporalidad, en fin. ¿Cómo se usan las bicicletas públicas de la ciudad de, bueno, las bicicletas del sistema Ecobici de la Ciudad de México? Ok. Aquí estamos viendo en verde los lugares donde hay bicicletas, en rojo donde ya no hay, son estacionamientos de bicicletas. Y entonces, bueno, el problema es reabastecer estos sitios, tomarlo de donde hay muchas y llevarlo a donde ya no hay para que se puedan usar. Y entonces estas trayectorias de las bicicletas tienen su trayectoria de migración, bueno, no las bicicletas, sino los usuarios. Y entonces, ¿cómo está la oferta y la demanda? ¿Cuáles son las trayectorias? ¿Cómo se puede optimizar el recurso de los camiones que recolocan las bicicletas para que se sigan usando? ¿Ok? Porque pues nada más hay 40 camiones y son transportes de bicicletas y a este le caben 40 y a este le caben 60, pero las bicicletas están por aquí, el camión está por allá. O sea, es un problema pues, de planeación. ¿Ok? Es el cálculo del reacomodo de las bicicletas en la Ciudad de México. Bien. Benina Velázquez. Esta chica es la persona que quizá más conoce de precios y características de equipo en el Politécnico, porque ese es su trabajo, estar viendo los precios, las características de los equipos, distintos equipos de cómputo, para cuando haya una compra, recomendar, guiar al usuario, cuál es el mejor. Y entonces ella tiene que estar viendo muchas páginas, distintas páginas de internet, pues cada día. Oye, Benina, y en vez de que tú los estás viendo o además de que tú los veas, ¿por qué no haces un software que las lea y te haga unas fichas? ¿Ok? Para que cuando tú llegues al trabajo de noche, pues ya tengas una información concentrada de lo que vende este centro comercial, de los que vende Brothers, de los que venden Hewlett Packard, y entonces ya tienes la información al día. Ese es un análisis de texto. El texto está en español, nada más que está repartido por varios lados. Y bueno, pues las páginas cambian, en fin, el acomodo de las distintas información, pero bueno, y es un trabajo donde la computadora puede entender, puede tratar de descifrar el español, los lenguajes humanos, el español en este caso, para diferenciarlo de los lenguajes artificiales como el Fortran, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de análisis de texto. ¿De qué hablan las noticias? Víctor Uriel se puso a leer, bueno, hizo un software que leyera unos 30,000 periódicos digitales mexicanos, o sea, bueno, en español, sobre todo en México. ¿De qué está hablando la prensa nacional? La prensa nacional digital.
Bueno, pues de distintos temas, y de ese tema, ¿cuáles son los temas, los subtemas predominantes, y cuál es el tamaño, el tamaño de cada noticia, la importancia de cada noticia, viendo por su tamaño? Bien. Ramón, él clasificó las opiniones. Dice, vamos a ver opiniones sobre ciertos políticos para ver de qué se queja la gente, qué puntos buenos, qué puntos malos tiene. Y no solamente de algún político, puede ser de alguna cámara digital o de alguna película, o sea, el análisis de opiniones. Más de lo mismo, eso lo hizo Yadira. Bueno, aquí es un poco de propaganda, cómo trabaja el Visual Explorer de la DIA. Ese software está al día. Está cada mañana está ordeñando la prensa digital, concentrando la información, organizándola, lista para hacer preguntas. Bueno, esto me lo voy a brincar, cómo está por dentro el sistema, qué tipo de herramientas se utilizaron. Resultados visuales, aquí está relacionando a Vicente Fox con Aguascalientes, aquí está Enrique Peña Nieto. Bueno, y también le pedimos que hiciera un despliegue agradable, pues, porque lo que la gente quiere ver es noticias e imágenes gráficas, en fin. Mario Torres, fíjense ustedes, cada computadora tiene un procesador gráfico que sirve para manejar la pantalla. Pero este computador gráfico es una computadorcita y es una computadora paralela y es mucho más rápida que la unidad central de proceso. Y entonces conviene saber cómo sacarle jugo a esa maquinita, porque pues que cada vez que compramos una nosotros, viene esa además, aunque no sepamos. ¿Ok? Entonces se le puede sacar información. No sé cómo andamos de tiempo y si le sigo o me paro aquí. Ay, no, doctor, yo creo que si le quiere seguir, si usted no tiene problema, que cubra usted más o menos los aspectos que quería, creo que estamos bien, ¿o no? Bueno, gracias. Entonces, bueno, aquí estamos explicando cómo vamos a brincarme, esto es medio tedioso para ustedes, pero se tiene que ver. Bueno, vamos a seguirle. Ajá, Alejandro Gutiérrez. Hay 3 drogas nuevas relativamente para tratar la diabetes. Entonces la pregunta es, oye Alejandro, ¿se podrá saber qué droga es mejor para qué tipo de paciente, para qué tipo de diabético? Bueno, entonces se tiene una gran cantidad de pacientes con esta información, las medicinas que toman y los distintos exámenes resultados que han tenido, y entonces se puede analizar esa información para saber si están mejorando su nivel de azúcar en la sangre, en fin. Entonces se usó el método de componentes principales, que básicamente cada información se transforma en un vector, en un punto en el espacio. ¿Ok? O sea, qué presión tienes, cuánto tomas, qué edad tienes, qué sexo, todo esto forma un punto en un espacio, y entonces queremos ver si se distinguen. Hay 3 tipos de pacientes, digo 3 tipos de pacientes porque son 3 tipos de drogas nuevas las que están tomando, los rojos, los azules y los verdes, por decir algo. Entonces, pues no los distinguió este hombre. Pero bueno, le dijimos, oye, pues, búscale, o sea, tortura más los datos hasta que confiesen. Y entonces ya los pudo distinguir. O sea, haciendo una proyección adecuada del espacio de búsqueda, se logró distinguir que es la droga verde, bueno, tiene su nombre correcto, sirve mejor para tales cosas y la otra sirve para otras cosas.
Muy bien. Y es un análisis de componentes principales, así se llama la técnica. Bien. Ana Berta, ella le gusta la astronomía y dice, quiero hacer mi tesis para descubrir estrellas supernovas. ¿Qué es una supernova? Pues es una estrella como la estrella de Belén que surgió apareció cuando nació Cristo, cuando nació Jesús. Bueno, pues esas son estrellas que se ven normales y de pronto explotan, se ponen a brillar, su intensidad aumenta mucho y quedan así por un par de meses y luego ya decaen. Bueno, pues detectar una supernova es fácil. Nada más tienes que mirar el cielo y ver si una estrella explota y dices, mira, ahí está una. Ajá. Pero tú tienes que mirar todo el firmamento nocturno y todas las noches. ¿Y quién hace eso? Pues un telescopio. ¿Y dónde está la información? Ana Berta fue a Chile, la enviamos a un observatorio que se encuentra allá en el hemisferio sur y se trajo todas las imágenes del cielo nocturno del hemisferio sur, del firmamento, durante 2 años. Una gran cantidad de información. Y entonces ahí están las supernovas. Durante esos 2 años explotaron varias. Bueno, Ana Berta, pues descúbrelas. Tienes que revolcarte con esos datos. Bueno, ella tuvo que usar varias computadoras. Afortunadamente, nosotros podemos dividir el hemisferio sur en 4 pedazos, en 6 pedazos, y decirle a la computadora 1, tú analiza este pedazo. Y a la computadora 2, tú analiza este otro pedazo. Porque si una estrella explota por aquí, no tiene mucho que ver con que la otra estrella brille por allá o no brille. ¿Ok? Y entonces, pues sí se pudo. Y Ana Berta se recibió y bueno, utiliza la información, utiliza lo que aprendió, la ciencia de datos, pues para analizar cosas más útiles que las supernovas. Bueno, las supernovas son bonitas, en fin, pero, ok. Son clasificador porque hay 3 tipos de supernovas, la 1, la 2A y la 2B. Bueno, que tienen que ver por la manera en que decaen cuando ya están opacándose de nuevo, en fin. Y ella sugiere que algunos estudiantes detecten otros fenómenos transitorios, cometas, estrellas fugaces, meteoritos, inclusive cosas artificiales que van a caer sobre la Tierra, pedacería de satélites, en fin. Y son las mismas técnicas, son clasificadores. Bien, Rodrigo Nieves, nosotros tenemos personas, estudiantes que van a competir en la Olimpiada de Matemáticas y también hay una Olimpiada de Computación. Bien, y como todo atleta se entrenan. ¿Y cómo se entrena un competidor? Pues resolviendo problemas de matemáticas. ¿Ok? ¿Y qué problemas conviene resolver? Bueno, depende con lo que él sepa y depende con su manera de aprender. Entonces, Rodrigo Nieves hizo un recomendador de problemas para los competidores, o sea, para entrenarlos lo mejor posible. Un competidor olímpico tiene 2 tipos de entrenador. Un entrenador que busca que él se supere, que cada día corra más, o en este caso, que sepa más matemáticas. Y otro recomendador, otro entrenador, que lo está cuidando. Dice, no te vayas a quemar, no te vayas a... No. Me dijo que no, yo para el estudiante por un camino seguro para tener su mejor rendimiento. Bueno, pues él hizo un recomendador, un sistema de cómputo
que orienta al muchacho cuál problema resolver, dependiendo con los que ya resolvió y con los que va a resolver, en fin, para llegar a cuando sea la fecha, llegue lo mejorcito, lo mejor entrenado que sea posible. Es un problema, se llaman recomendadores, y es un problema de clasificación. ¿Cómo se representan cuerpos tridimensionales? Bueno, esto es interesante, esto lo hicimos con el IMAS, el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, con Ernesto Briviesca, que está trabajando allá. Aquí tenemos varios volcanes. La altura vertical está exagerada, bueno, la altura está exagerada para que se distingan más. Ok. Pero pues son volúmenes, son cuerpos tridimensionales, ocupan mucho espacio. ¿No sería posible representarlos de una manera más sencilla? Entonces lo que se nos ocurrió a Ernesto y a mí es cubrirlos con una malla, con una enredadera, con una hiedra. Oye, pues eso está muy sencillo, eso está más fácil, es más barato, porque ¿qué es una malla? Son hilitos, son líneas. Ah, no ocupan tanta información como el volumen, no, claro. ¿Y son más fáciles de analizar? Pues probablemente sí. Entonces, esta es una técnica que inventamos para representar objetos tridimensionales con un código que hicimos, que yo inventé, porque, bueno, nos dice cómo una línea en el espacio se puede doblar en cuántas direcciones, si son direcciones ortogonales, si son direcciones perpendiculares entre sí. Pues una línea que va hacia adelante, nada más puede seguir hacia adelante, es una, moverse hacia arriba, dos, moverse a la izquierda, moverse hacia abajo, moverse a la derecha. Nada más tiene 5 maneras de dar vuelta. Una manera es no dar vuelta, una dirección y las otras 4. Bueno, con esto se puede representar una malla que envuelve al objeto, y pues esto nos permite analizar si un cerebro se está deformando, si se está hinchando, si la superficie se está suavizando, si la materia gris está perdiendo sus convoluciones, en fin. Y eso lo usamos con Almadelia Cuevas, que es de la Universidad del Estado de México, para analizar imágenes de resonancia magnética. En este caso, rodillas. Estas rodillas tienen cierto problema. Y una base de imágenes, una base de rodillas, de muchas rodillas que ya tuvieron problemas, nos dice a un nuevo paciente que tiene una rodilla de tal tipo, a cuál se parece y podría guiar en su tratamiento, ¿no? Porque ya se parece a la rodilla 14, en fin. Bueno, yo pienso que ya debemos de dejar de platicar de esto y porque Sí, pues esto sigue, sí, cómo se está bien. detectan los mangos que estén maduros. Pero ¿le parece bien, Laura, que terminemos Sí, aquí? claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Qué interesante. Creo que ya hay varias preguntas, Aldair. Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Fue una charla muy interesante. No había tenido la oportunidad de presenciar su trabajo. Bueno, my bad. Pero bueno, muchas gracias. Nunca es tarde. Exactamente. Gracias. Antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecer a todos los y las ganadoras del concurso del Amo a la Ciencia para Todos en su emisión anterior que nos acompañaron. También a los diferentes profesores y alumnos de otras instituciones presentes en esta charla. Hay muchas preguntas, doctor. Yo también, perdón que te interrumpa, también nos acompaña el doctor Enrique Galindo Fentanés. Mayra, Sí, es ahí cierto. está también con nosotros, que estuvo en una charla en abril con nosotros. La pueden checar en nuestra página de YouTube, si es que se la perdieron. De acuerdo. Pues mire, doctor, hay muchas preguntas muy interesantes que tienen que ver, obviamente, con nuestra curiosidad de saber cómo es que se pueden utilizar sistemas de software para ordenar mucha información que está presente, como usted lo explicaba, en las páginas web
¿Nos puede hablar un poco más de eso? ¿Cómo es que un sistema pueda, digamos, detectar los elementos en una página y ordenarlos y clasificarlos? Bueno, pues, imagínense que queremos analizar noticias de fútbol. Nos interesa noticias de fútbol. Entonces nos metemos a una página. Dice tiro de esquina, dice América, dice Chivas, dice, o sea, ¿de qué está hablando? Entonces vemos de qué habla. No, dice, habla de Peña Nieto, habla de López Obrador. No me interesa, no es de fútbol. La que sigue. Entonces, de esa manera podemos, analizando cada uno de los datos, cada una de las palabras, saber los temas de que ocurre. ¿Ok? Porque no son los mismos si se está hablando de inflación o si se está hablando de guerra o si se está hablando de diabetes, no son las mismas palabras que se usan cuando se usa el fútbol. Entonces, analizando mucha información de fútbol, mucha información de diabetes, mucha información de política, podemos saber cuáles son las palabras que más ocurren aquí y las que más ocurren allá. Y de esa manera se puede analizar las páginas web y organizarlas por los temas que nos interese. Y los temas que no nos interese, leemos tantito la imagen, la página, y la descartamos. La que sigue. Usted me va escogiendo las preguntas, por favor. Sí, sí, claro que sí, doctor. De hecho, la respuesta que acaba de dar tiene mucha relación con una duda que realiza nuestro compañero Antonio Ayala. Él pregunta, ¿estas líneas de investigación de ciencia de datos que se nos ha presentado a lo largo de esta charla también pertenecen al campo de la inteligencia artificial? Bueno, Antonio, la inteligencia artificial es una parte de la computación y la ciencia de datos la aprovecha, la usa, la analiza, le saca jugo. O sea, los clasificadores, los regresores, todo eso es más de inteligencia artificial y el arte de sacarles provecho es más de la ciencia de datos. Por ejemplo, la inteligencia artificial no necesita manejar muchos datos. Nosotros sí, porque ellos son los que nos dan la materia prima, o sea, ellos nos dan la información de lo que sucedió en el pasado, o sea, cuáles son las palabras que se usan cuando estamos hablando de fútbol. Pues eso hay que analizar varias pláticas o escritos sobre el fútbol para saber de qué se trata. Entonces, las dos se usan. La ciencia de datos aprovecha lo que ya se sabe de la inteligencia artificial. Otra pregunta. Muy bien, doctor. Y bueno, también relacionado, se van hilando poco a poco, como se va a dar cuenta. Cristina Compeán nos pregunta, bueno, se da cuenta, más bien, ella nos asevera que por lo que ella ve, el análisis de datos es un área multidisciplinaria, con lo cual pues estoy de acuerdo. Y la pregunta interesante es, ¿de qué manera se ponen en contacto o de acuerdo estas disciplinas para colaborar? Bueno, pues se ponen de acuerdo en la cabeza de uno. O sea, es como cuando un carpintero dice, oye, necesito cortar esta madera. Entonces, bueno, pues el serrucho le dice al carpintero, úsame. ¿No? Pero también, no sé, el taladro le dice, yo quiero trabajar, pero no son las herramientas las que se ponen de acuerdo, es el carpintero lo que dice, como voy a hacer un corte longitudinal, voy a usar un serrucho. Si quiero hacer un agujero redondo, voy a usar un taladro. Entonces, las herramientas no le piensan. Uno es el que tiene que usar su cabeza, pues. Con un software es posible organizar cualquier tipo de información, independientemente de dónde sea. Pues sí, o sea, en el sentido de que una herramienta puede servir para muchas cosas, no para todo, ¿eh? Un cuchillo sirve para ciertas cosas, no para todo. Pero dado un cuchillo, yo puedo cortar naranjas, puedo cortar cebollas, puedo cortar. Entonces, sí, se puede. ¿Y quién decide? Yo, el usuario.
el que usa la cabeza. Las manos funcionan una vez que la cabeza les dice cómo usarlas. La que sigue. Ok, muy bien, doctor. Bueno, y creo que es importante esta pregunta porque Jimena Rodríguez dice, ¿es importante el uso de la informática en la carrera que elijamos sin importar cuál sea? Se refiere a que, pues, que hoy en día la tecnología pues, está en todas partes. La pregunta va encaminada un poco a, ¿es importante el estudio de la informática independientemente de si nos vamos a dedicar a la ciencia de datos o no? Bueno, yo diría que sí, miren, no es necesario, Beethoven compuso 9 sinfonías y no usó la computadora. ¿Qué hubiera hecho Beethoven si hubiera usado una computadora? O sea, desde luego que no se necesita, pero pues no está por demás tenerla. Además es sencillo de usar, es bien divertido, vaya, no, indispensable no es. ¿Aconsejo usarlas? Sí, señor. O sea, miren, hay muchos, en otros países, el muchacho que va que está en tercero de secundaria y pasa a cuarto de secundaria, o sea, está en cuarto año de high school, pues, sale de tercero de secundaria y entra a cuarto bueno, ¿ok? Ya sabe usar, ya sabe programar, ya sabe 2 lenguajes de programación y sabe usar bases de datos relacionales, MySQL, Postgres o cualquiera de esas gratis. ¿Ok? Independientemente así vaya para cura, pues para sacerdote, necesita, o sea, eso se lo pide el gobierno, vaya, eso es un programa obligatorio. De manera que no es necesario, pero pues no estaría de más. Otra pregunta. Doctor, las que siguen, estas dos, tienen que ver un poco con el aprovechamiento de estos proyectos que nos ha presentado, pues. Por ejemplo, Dana Esmeralda pregunta, ¿es posible acceder a la información fácil y gratuitamente para saber qué tipo de paciente eres en el caso que nos platicaba sobre la diabetes? O sea, ¿alguien puede tener acceso a esa información para, digamos, determinar su desarrollo en cuanto al tratamiento de su enfermedad? No, normalmente es un conocimiento especializado, se requiere un médico, se requiere alguien que conozca las medicinas, los medicamentos, sus efectos secundarios, y luego tú cómo eres. O sea, por ejemplo, a ti te olvida comerte tus pastillas y si yo te receto y no te comes tus pastillas, no te vas a curar. Entonces mejor te voy a dar una pastilla que te dure una semana, es más difícil o sea, se requiere cierto conocimiento aparte de los datos, ¿ok? O sea, es la materia, los datos son la materia prima, pero necesitamos la cabeza, las manos y la tecnología. Correcto, doctor. En este caso, pues estamos hablando de un tema muy delicado porque no se puede, como ustedes sabrán, pues no se puede buscar en Google tus síntomas y decir con esta información que me dio el Internet o en este caso la ciencia de datos, pues ya puedo saber exactamente qué hacer. Claro, hay que ir con un doctor especializado. Pero, por ejemplo, en el caso del programa que se utilizaba para entrenar a este chico de las Olimpiadas, ¿se puede tener acceso a una forma similar de programa para que los estudiantes puedan recurrir a ella y mejorar sus estudios? Sí, claro, muchos de estos programas son gratis. O sea, hay una gran cantidad de software libre, gratis. ¿Ok? El problema es cómo saber usarlos. Y para eso hay que estudiar. O sea, también uno puede ir por internet y guiarse, decir, mira, Juan Pérez recomienda que me tome yo un poco de... No lo recomiendo. O sea, las herramientas están ahí, hay herramientas gratis y herramientas que cuestan, comerciales. Hay mucha herramienta gratis. En la minería de datos, muchas de nuestras herramientas son gratis. Están ahí, las podría decir cuáles son.
Es como si dijéramos, miren, en una ferretería hay una gran cantidad de herramientas para madera y son gratis. Eso no me hace buen carpintero. Necesito saber usarlas. Y para eso hay que estudiar. Oye, Guzmán, es que fulano de tal es un buen carpintero y nunca estudió. No, sí, cierto, sí estudió. Se metió en el taller de don Juan Atilano, y Atilano es un gran carpintero y estudió de él. Aprendió a golpes, pues. A ver, la que sigue. Correcto. Y bueno, esta pregunta tiene que ver con el proyecto que usted presentó, digamos, de los volcanes, de las mallas de los volcanes. Tanto Alejandro como Ángel preguntan, bueno, la pregunta es doble. ¿Con qué programa se apoyó para realizar ese proyecto? ¿Y es posible mejorar la imagen que nos presentó de las mallas en algún momento? Ajá. Sí, claro, los programas no existían, los hicimos Ernesto Briviesca y yo, ¿ok? Y se basan en el hecho de que si yo tengo un alambre, imagínense un alambrito, ¿ok? Un clip, pero un alambre, que lo quiero doblar, pero me dice Guzmán, nada más lo puedes doblar en línea a 90 grados, pues. O sea, en direcciones ortogonales. Entonces, si tengo mi alambre hacia adelante, nada más lo puedo doblar. La primera manera es no doblarlo. Ese va a ser un 0. No lo doblo para que siga la línea, ¿no? Estoy tratando de describir un alambre que está en el cielo. No se dobla. Otro, dóblalo para arriba. Ese es un 1. No, dóblalo a la izquierda, ese es un 2. Nada, naranja, dóblalo para abajo, un 3, y dóblalo a la derecha, es un 4. Nada más hay 5 maneras de doblar un alambre. Entonces, siguiendo esta regla, podemos hacer una malla. Y entonces, esa malla está representada por un chorizo de números. 1, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 4. Dice, mira, te dobló para acá y se fue para allá, etcétera. Y así podemos estar viajando sobre la superficie del Popocatépetl. Y estar describiendo cómo vamos bajando y subiendo y dando las vueltas en base a puros numeritos, pues. Y de esa manera, una vez que ya le entendí, puedo hacer un programa que haga eso. Y si tengo, por ejemplo, la superficie, que sí la tiene el INEGI, pues el INEGI nos da las elevaciones de la República Mexicana. O sea, se tiene toda la información del Popocatépetl o de cualquier otro lugar de la República Mexicana. A una buena precisión se pueden hacer estas mallas. Bueno, no le voy a seguir más porque me voy a hacer bolas y me voy a confundir y también a ustedes. Otra pregunta. Bueno, doctor, aquí hay una de Yaxin Coronado. Ajá. Para empezar, ella comenta, es una excelente plática, muy ilustrativa de los grandes logros de la ciencia de datos. Su pregunta es, ¿los algoritmos SIFT pueden aplicarse en la industria de videojuegos dada la eficiencia del método que presentan? Bueno, sí. Mire, el videojuego se usa para entretener. ¿Ok? Entonces, estos métodos, pues sí se podrían usar. La respuesta es sí, pero es más importante otras características de los juegos. Por ejemplo, que si son personajes, si en un juego hay varios personajes, que cada personaje tenga su personalidad. Que alguien que es enojón siempre sea enojón, que alguien que sea valiente siempre sea valiente. O sea, hay otras características que no son técnicas, que influyen en que un videojuego tenga éxito. Otras que se vea bien, otras que se mueva rápido, ¿no? Si yo disparo algo, quiero que la bala salga rápido, ¿no? Entonces, sí se pueden usar, pero creo yo que no serían de mucha importancia, pero ojalá y me equivoque. Otra pregunta. Y bueno, doctor, respecto a estos procesos lógicos que seguiría
que, bueno, más bien que nos ha presentado en toda la charla. Uno de ellos son los clasificadores. Y Alejandro Flores pregunta, ¿qué son? ¿Dónde se utilizan? ¿Y qué técnicas se usan? Bueno, miren, clasificar es asignar un objeto a una clase. Aquí viene Juan Pérez. Y me dicen, Guzmán, dime si va a ser beisbolista o basquetbolista. Asígnale uno de 8 deportes. Ajá, ese es un clasificador. Yo soy un clasificador y mi propósito es asignar a un objeto una clase. Bueno, digo yo, ¿y cómo son los beisbolistas? ¿Son personas? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿De qué edad? ¿De qué tamaño? ¿De cómo son los brazos? ¿Ok? ¿Y los levantadores de pesas? ¿Cómo son? ¿Son más gorditos? ¿Pesan más? ¿Tienen músculos más grandes? ¿Y los basquetbolistas cómo son? ¿Son flacos? Entonces, yo estoy viendo las características de cada clase. Ya que las conozco, ya que aprendí de los datos, ya veo a Juan Pérez. Oye, Juan Pérez, tú te veo flaco, tienes los brazos largos. Tú puedes ser un buen basquetbolista. Y ya lo clasifiqué. ¿Ok? ¿Cometí un error? Bueno, dice, pues lo que más se parece es basquetbolista. Que sea levantador de pesas, no lo veo bien. ¿Ok? Y estos clasificadores, estos programas, pues así aprenden primero y luego ya usan su conocimiento para clasificar a las personas. ¿Ok? Bueno, no voy a explicar más porque otra. Bueno, doctor, ya para ir terminando las preguntas, a menos que alguien más quiera dar sus preguntas. Esta es de Diego Soli Aparicio y es más bien como personal. Él pregunta, ¿qué lo motivó a dar este tipo de conferencias? Bueno, pues el Fondo de Cultura Económica, o sea, esta idea de que la ciencia debe ser para todos es muy interesante. O sea, la ciencia se inventó para el que se deje usarla, para el que quiera usarla, pues ahí está la ciencia. No, es más, nos las enseñan en la escuela. ¿Ok? Yo estudié en la secundaria y ahí me enseñaban que una fuerza, o sea, la materia trae la materia en proporción inversa del cuadrado de la distancia y quién sabe qué. Ah, caray, ¿y eso para qué se usa? ¿Ok? Entonces, la gente tiene la idea, bueno, muchas personas tienen la idea de que la ciencia se usa no más para los científicos, para escribir artículos en inglés y para dar clases. No, la ciencia tiene una aplicación útil en la vida real. ¿Quiénes creen que inventaron los teléfonos celulares? Pues los científicos, apoyados en los ingenieros, que son los que transforman la realidad. ¿Ok? Entonces, la ciencia tiene una aplicación muy importante, pero si no sabemos usarla, pues es como la persona que, bueno, entonces, eso fue lo que me motivó, decía, la computación es algo muy útil. Ah, caray. Oye, sí, cierto. ¿Y se puede usar para la diabetes? Sí, se puede usar. ¿Y se puede usar para detectar supernovas? Ah, caray. Y para analizando el teléfono, ver si tienes depresión o ansiedad, sí se puede. Oye, pero eso a lo mejor lo hacen los japoneses, los gringos, los alemanes. No, también los mexicanos. Ana Berta Cruz. Ah, caray. Esta chica es de Querétaro. Y bueno, pues, ¿y qué? Adolfo Guzmán, Adolfo es de Oaxaca. ¿Y qué? Eso me motivó. Genial. Genial, doctor. Qué buen cierre, la verdad. ¿Alguien más quiere proponer algo, alguna pregunta, algún comentario? Es muy bienvenido. Laura, ¿gustas decir algo? ¿Mayra? No, Mayra. Le pasamos la bolita a Mayra. Y muchas gracias, doctor. Qué interesante y cercano nos puso todo. Bueno, yo solo quisiera felicitar a Adolfo y esta última pregunta quisiera también contribuir
Es cierto que la ciencia, además de ser muy divertida, es muy útil en todas las cosas de la vida. Y algo que siempre nos preguntamos es, desde 1972, que se creó el CONACYT, nos han enviado a los mexicanos con una selección muy estricta a estudiar a las mejores universidades de México, perdón, a las mejores universidades en todo el país, en todo el mundo. No solo nos enviaron a Estados Unidos, muchos regresamos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no aprovechan todo este talento, toda esta buena gente en nuestro país? Yo tengo una anécdota muy pequeñita. Yaskin Coronado, Yaskin es un nombre maya, él es hombre, trabaja ciencia de datos, su doctorado es en astrofísica y trabajando con comunidades de pueblos originarios, que es donde estamos haciendo muchas cosas, ciencia de datos, con milpa, con técnicas agrícolas y toda la parte social. Cuando vamos a las comunidades nos presentamos, ¿qué hacemos? Nosotros somos un grupo transdisciplinario y cuando Yaskin se presenta con los productores, muchos de ellos no saben leer y escribir, hablan ñañú o náhuatl y les dice, soy astrofísico, trabajo ciencia de datos. Lo que responden estas y estos productores es, ¡qué bueno! Es lo que necesitamos, un astrofísico. Y nosotros, ¿qué? Porque sembramos de acuerdo a las fases de la luna. Necesitamos que nos explique todo esto y analice nuestros datos. Entonces, esto solo es para ilustrarles lo que decía Adolfo. Es muy útil, es muy divertida. A veces uno se desespera porque uno tiene la idea de que van a salir unas cosas y salen unas cosas muy distintas. Y la ciencia de datos ahorita se aplica en absolutamente todo, como nos mostró Adolfo. Pues seguiremos en esto. Muchas gracias. Y muchas gracias, Adolfo, porque realmente muchas veces la imagen que se tiene en general de los científicos es que estamos allá en nuestra nube de cristal. Y no es cierto, a muchos de nosotros nos fascina aplicar todo esto y andamos metidos por todos lados. Gracias. Muchas gracias, Mayra, por estas palabras. Muchas gracias, doctor. Y qué privilegio tenerlos con nosotros, de verdad. Sí, el fondo está muy contento con toda esta experiencia que hemos podido tener con el Consejo Consultivo de Ciencias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este martes.